Ya, oye, esta parte no te lo ubijas, esto lo voy a cortar después. O sea, Es no te. que no tendré por Es qué la, cortar. Me parece es la fantástico lo que parte, dije. es la parte subliminal. Claro. Sí, no, sí está Subliminal, bien. directo, todo, vamos. Si después tenemos a alguien que edita, saca todas las cosas cuando hacemos. Claro, no, no va Tú a sabes, quedar. tú Sí. sabes, tú sabes. Ese alguien soy yo. Ese alguien soy yo. Oye, ya, ¿cómo está, Ale? Muy bien, Ya, salvo que sigo sin sueldo, pero un detalle. son detalles Un de la detalle. vida. Ya. Personas como uno, ¿quién necesita un sueldo? ¿Quién necesita un sueldo? Y además Claro. que, y por eso te diste el tiempo para venir aquí a la Cosa Nostra, sumarte al proyecto. Claro, haciendo gala de mi generosidad profesional. Sí, está bien. Oye, recibiste, perdona esta introducción autocornetera podría ser, pero recibiste comentarios en la semana de alguna gente, a ver, la Ale, digamos, tiene caleta pantalla, caleta, bueno, en fin, todo lo que sabemos, pero recibiste algún comentario específico, el tema así como de la Cosa Nostra, ¿cómo lo sentiste? Eh, bueno, usted sabe que las mujeres autoexigidas, uno siempre se fija en los comentarios malos, pero en realidad recibí mucho cariño y mucho afecto, se los agradezco porque aquí estamos en desventaja, ya hay 2 contra 1, así que ya. Ya empezar con la misma weá. ¡Uy, weón! ¿Por qué? No, sí los amo, Ya. ustedes saben. No estáis en ninguna desventaja 2-1. Yo estoy, mira, por ejemplo, yo estoy en desventaja porque ustedes son AM, Alberto Mayol, Alejandra Matus. Yo soy DQ. ¿Verdad? Sí, No po, me había dado galla. cuenta de ese detalle. Sí, po. Somos Ahora, AM cuadrado, se llama la fórmula no Claro. del quiero, no universo. quiero, digamos, entrar en detalles personales, pero el nombre Alberto lo pone en desventaja. Y yo que pensaba Así que que a ti vamos te usando el parecería segundo nombre, que algo. me No, el ponía en segundo nombre desventaja no, el segundo nombre Manfredo. no. Yo pensaba que me ponía en desventaja Manfredo, pero no, es Alberto. Ah, bueno, Manfredo está en mejor, para que veáis, está en Sí, mejor está bien. posición. Ya, ya. Termino con la pregunta, Ale. Ya. En esta semana, ¿no te hayas arrepentido de sumarte a este buque? Para Ya, nada. listo, listo. No, Estamos, Ya, porque sí. estamos bien. aclaremos que además surgen así como las versiones, ¿ya? De que está viendo si llega o están viendo, nada de eso es real, No, ya Nada de eso. llegó. Alejandra Matus Llegó. ya es. llegué y no me voy, aunque me saquen a No, palo. no, Van pues a si tener ¿Quién va que a poder llamar a sacar a Gonzalo. Alejandra Matus? imagínate, pues, No, no, weón, no. ¿cachai? No. O sea, para eso se queda la Ale Matus, pantalla completa, O sea, es Mayor y el yo plan agarramos nuestras final. weá, inventamos otras cosas. El plan de salida, para que entremos en materia, es tomar el poder total, por supuesto. No, claro, pero No, o esperamos, sea, tómatelo con calma, pues no nos eché antes del sí, 2023, por pues, ahí, hagámoslo. no, si yo tengo Está bien. paciencia, Si sí. tienes el poder, hazlo. Es El una plan de batalla salida de baja intensidad. el plan de salida no puede ser como el del presidente, así que está muy bien lo que estás haciendo. Exacto, no, por supuesto que no, po. Parece que nos vamos a pelear. Ya, pero eso es más No, a no, ahí ratito. estamos de acuerdo. Ah, no, bueno, No, yo con Mayor parece que nos vamos a pelear. Manfredo y yo estamos de acuerdo. Estoy notando. Oye, Alberto, parece que desconectaste el micrófono. Está ahí medio metálico. Si Mm, podí mirarlo. ¿Estoy Ya. metálico? Voy a revisar. Sí, Ya. revisa. Y yo por mientras revisa Mayor y haces las típicas turururu que suena el Zoom, eh, Alberto, también permíteme el bandejeo porque viene llegando de tus, yo no sé si en tu caso llamarlo vacaciones, pero bueno, tú lo decidiste así, tus vacaciones de 2 semanas en Italia, pero lo que le queda claro a todos quienes lo están viendo, yo les voy a comentar a quienes lo escuchan en Spotify, Evox y otras cosas, es que para quienes lo están viendo se dan cuenta que claramente viene llegando de Italia, porque la chaqueta que tiene puesta, mamá mía. Ah, Bueno, hello. no, yo te voy a decir una Como cosa soy que es peor. piti, pensaba que era una camisa, me acabo de dar cuenta que es chaqueta. No, yo te voy a Bien, decir una cosa que habla muy mal de mis capacidades de negociación en el mercado. ¿ya? Efectivamente, es una chaqueta italiana. Me la compré justo antes de ir a Italia, me la compré en España, ¿no? Ah, te la compraste en España. En una tienda que vende mucha ropa italiana muy, muy bonita. Y cuando llegué a Nápoles, porque en Roma eso no es tan importante, pero cuando llegué a Nápoles me di cuenta que de hecho eh, Era me más había barato. comprado unos pantalones y los fui a buscar después del viaje y me dijeron, ah, pero si nosotros compramos todo en Nápoles. ¿En serio? Entonces,
Y en Nápoles, evidentemente, que tienen Era un más diseño barato. espectacular y a precios más bajos, porque hay toda una historia que se ha contado en las crónicas respecto al puerto de Nápoles, la mafia y los chinos. Bueno, la cosa es que hacen ropa con bandera italiana en el puerto mismo, ¿ya? Con trabajadores chinos. Entonces sale mucho más barato, evidentemente. Yo lo compré en España, así que olvídense, fue ¿Que tu el error total. chaqueta tiene trabajo de esclavos? Como toda la No conozco ropa. no conozco ningún vestuario que no lo tenga, la verdad. No, claro. O sea, Bueno, de entonces hecho, tendremos que hacer el programa sin ropa, sí, no. bueno. Ustedes dudaban que era el Primera reemplazo de propuesta. Macari. Es el reemplazo de Macari. La primera propuesta altisonante Artesanal. de toda la historia, después de todas las cosas que se dijeron, que se caía el gobierno de Piñera, todo, pero No, esto es no, lo más altisonante de todo. es lo que les va a traer más clics. Sí, está bien. Es lo que Sí. trabaja, sí. No, entonces, yo creo que lo que Nos va a podríamos traer, hacer, bueno. oye, se me Ale, olvidó. yo creo que lo que podríamos hacer es un podcast así, entonces damos una discusión, terminamos, vemos quién ganó, si es que hay diferendo, y entonces el que pierde entrega prenda, El strip poker. El strip poker. el Me strip parece. argumento. Strip ¿Ah? poker. No, pues strip argumento. Ya, pero tenemos que tener un jurado, porque ¿cómo vamos a saber quién ganó y quién Ponemos perdió? jurado, po. Lo podemos Un hacer por el jurado, próximo ya. seminario, ponemos jurado Ya, aquí una al lado, cosa la así, ya, gente vota, listo. no, si la gente engancha con cualquier weá. Ya, Sí. Olvídate. Olvídate. ya. Ya, oye, partamos el podcast. Yo tengo ganas de Ya, sí, conversar de política. Claro, sí, ya. ¿Sí? Hablemos. Ya, una Hablemos. cosa antes del podcast. Ale, yo sé que tú tenés unos talleres y te quiero dar el minuto de confianza para que nos cuentes de tus talleres. Chiquilles, chiquilles todes, voy a hacer 2 talleres literarios. Ya. Uno, especialmente dirigida a las personas que se identifican como mujeres, cualquiera sea sus cromosomas, Ujú. que se llama Mujeres y Cuerpo. Es un taller de lectura y escritura para explorar mujeres y cuerpo. Ese es un taller. Y el otro taller se llama Biografías y Autobiografías y es pan inclusivo. Ah, ya, perfecto. Ahí yo podría, por ejemplo, inscribirme. Claro, Sí, exacto. sí, muy En bien. el primero también, Darío. Sí, en el primero también. Hago, o sea, hago la gran Felipe Cast y... Qué weón más tonto, puta que es tonto. Oh. Y era el cast conozco- bueno eso, y era el cast Sí. bueno. Ya, bueno. ¿cómo se comunican, cómo se inscriben, ya lo tenéis definido o lo estáis recién anunciando? No, lo estoy anunciando nomás, pero lo vamos a poner, espero, en la página de La Cosa Nostra y también en mi Lo subimos. Instagram, Lo subimos. Obvio. @matustrala. Ya, eso nomás, @matustrala. Sí. ¿Eso es Instagram? Eso es Instagram. Ah, creo que no te sigo en Instagram, qué feo. Te Qué voy a ver. feíto. Qué feo. Tú cachai que ahora la vida contemporánea, esto es más que moderna, ya contemporánea, y las tendencias, ahí se juega todo el asunto. O sea, no me sigues en Instagram o en Twitter, una weá así como un pecado venial, una cosa terrible. Así se juega, a like. Sí, po, claro, matrimonios se han terminado por eso. Sí, claro. Ya, Sí. entonces partamos por el principio y nos ponemos a seguir ahora mismo. Y también por, Y- digamos, esos clubes Ujú. alternativos privados que tienen, yo Sí. descubrí que se puede tener. Claro. La community manager de La Cosa Nostra, en un gesto muy delicado hay que decirlo, me fijé y después lo pregunté y fue así, la semana pasada, el día lunes, a las 22 horas, cuando 22 horas con 2 minutos, estaba empezando el podcast, se puso a seguir la cuenta de Alejandra Matus en Twitter. ¿Ah? Muy Porque- bien, muy Sí, bien. muy bien. Y para que todos tengan claro que nosotros somos pasado, presente y futuro, somos un continuo dialéctico, La Cosa Nostra sigue a 4 cuentas, es decir, no dejamos de seguir a nadie. Ah, qué lindo. Qué lindo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Delicado. Bonito. ¿Sí o no? Ya. Ya. De Hablemos. Bañino, De Bañino va a entrar ya. haz lo tuyo, para ver si hay algo que hablar o no. Lluvia y más lluvia en un invierno distinto al de los últimos años. Si hasta dicen los más fanáticos que el Boris es el que hace llover ayudando a disminuir la crisis hídrica. ¿Será para tanto? No lo sabemos. Lo que sí sabemos
es que el viernes, en medio de una entrevista del matinal de Chilevisión en La Moneda, el presidente se despachó el secreto mejor guardado de Palacio. No hay primera sin segunda. Si gana el rechazo, hacemos una convención de nuevo. ¿Qué tal? Mejor me ahorro la opinión y abrimos el podcast con Alejandra, Alberto y Darío, y que nos cuenten si la hizo de oro o fue un tremendo error del presidente. Aquí comienza La Cosa Nostra, el podcast regalón de los lunes. El podcast regalón de los lunes, de todas maneras. Primero, solo así on-off. Levanten la mano los que encontraron que fue genial lo que hizo el Boris con la frase aquella. Ya. Ahora levanten la mano los que encontraron que lo hicieron, que fue una mala jugada. Concha tu madre, ya. ¿Quién parte? Yo pensé que iba a estar 2-1. Yo sabía que no iba a ser unánime, pero pensé que iba a estar arriba. No. Ya, ok. Es que Alberto y yo, Ya. ¿Quién tú parte? sabes, pues, Ya. tuvimos una reunión de núcleo. Mayor, juega. Parto yo con un... A ver, hay varias formas de analizarlo. Uno, hay primer factor muy cortito, muy simple. No es bueno dar la señal de que va a ocurrir lo que no quieres que ocurra. No es bueno ponerse tan claramente en ese escenario. Una cosa es ponerse en el escenario y decir, mira, puede pasar cualquier cosa, qué sé yo. ¿Ya? Pero otra cosa es como, porque eso es darle una carta de ciudadanía a ese hecho. ¿Ya? Y me parece que eso significa que hay un clima interno de la moneda, que es una sensación de que eso va a ocurrir, y me parece que eso no le hace bien al gobierno. ¿Ya? Punto uno. Punto dos. Creo que el mecanismo para poder empezar, para incentivar una votación de apruebo, requiere un diseño estratégico que no se hizo, no se ha hecho y parece que no se va a hacer. Un diseño que permitía que hubiesen muchos mecanismos diferentes. Efectivamente, no es que solo esto, solo lo otro, sino que había muchos mecanismos diferentes, pero tenía que ser un todo lo más orgánico posible. No con gente de acuerdo, el todo orgánico no es eso. El todo orgánico significa que va todo en la misma dirección. Y para eso el gobierno tiene las herramientas por definición, porque es el gobierno, tiene presupuesto, tiene formas de hacer las cosas que permiten asignar ese todo orgánico sin necesidad de que sea una influencia política directa, ¿no? Para dejarlo en claro respecto a que no es un uso abusivo de los recursos del Estado, ni mucho menos, sino que generan un todo orgánico, porque el gobierno, digamos una cosa que es súper clara, el gobierno tiene todo el derecho a estar de acuerdo con una opción del plebiscito, es una cosa obvia. ¿Ya? Otra cosa es que no pueda gastar recursos públicos en la promoción de esa fórmula, ¿ya? Pero tiene derecho porque es una coalición política que tiene una posición política que se la jugó por este plebiscito. Sí, solo decir que la Contraloría a mí me sorprende de repente haciendo preguntas que van a contrapelo lo que tú decís. Creo que, no sé, bueno. Sí, pero yo creo que también es una forma de señalar. La Contraloría ha sido este Contralor, yo lo encuentro un excelente Contralor, ha sido muy puntilloso con todos los gobernantes. Con todo, sí. Ha sido jodido. Y hacer la pregunta es como decirte, mira, recuerda siempre que hay una línea que es muy delicada y que no hay que cruzar. Creo que no, en ningún caso, recordemos que él, incluso cuando hubo el tema de las platas políticas y los financiamientos políticos de parte de grandes corporaciones, él dejó una vía abierta, ¿ya? A través de dictámenes, como para que incluso se pudiera judicializar aquello. No se hizo finalmente, pero fue dejando vías abiertas, fue diciendo, mire, fue dibujando escenario en términos de decir, aquí hay caminos para poder hacer justicia en este tipo de... O sea, yo considero que es un contralor que ha tenido la valentía de entrar en muchos temas. Creo que en ese sentido su trabajo, más allá de que me parezca que joda más a este gobierno, a otro, no, yo creo que es un tipo que ha sido consistente en el tema. Ahora, para mí el tema central es la fórmula. O sea, hay dos cosas que me inquietan del argumento. Me inquieta mucho el argumento. Voy a explicar por qué. Uno de los elementos centrales con los que se abordó el problema de la evasión en el Transantiago tuvo que ver con una teoría económica, que es la teoría de los costos de transacción. Si yo le aumento el costo de transacción a alguien, voy a explicarlo en términos económicos. En términos económicos, ir al mercado tiene un costo.
Cuando yo voy al mercado, me voy a comprar algo tengo que, por ejemplo, me quiero comprar una lavadora. Tengo que saber dónde venden lavadoras. Eso es un costo de transacción, un conocimiento que es necesario para saber comprar una lavadora. Tengo que saber dónde se venden lavadoras más baratas cuando son las mismas. Tengo que saber cuál tiene servicio técnico. Tengo que saber cosas para ir al mercado. Tengo que ir al mercado, tengo que tomar una micro y llegar al lugar donde lo venden, y a la vuelta tengo que preocuparme de cómo me llevan la lavadora. Todo eso son costos de transacción, costos de ir al mercado. El conocimiento, el traslado, ¿ya? Todo el proceso está lleno de costos de transacción que normalmente nos aparecen como invisibles. No los vemos. Muchas veces, de hecho, nos trasladan el costo de transacción, nosotros no nos damos cuenta y creemos que las cosas están en oferta con la traslación del proceso del costo de transacción. Pues bien, en ese proceso, ¿no? En ese proceso del costo de transacción, entonces lo que se pensaba en el Transantiago cuando apareció la evasión fue decirle a la gente, le vamos a aumentar el costo de transacción para no pagar. Le vamos a hacer caro no pagar. La sensación psicológica de que te pueden pasar una multa alta, el hecho de que te pongan una persona con un guardia vigilando a ciertas horas, ¿ya? Toda clase de mecanismos para que evadir fuese más difícil y por tanto más caro. Bueno, esa teoría del costo de transacción, ¿en qué terminó? En el estallido social. O sea, la gente no es que dejó de evadir. Cuando dejó de evadir, odió más. Sí. Porque es una teoría que no tiene ninguna seducción. Cuando el presidente dice, si usted va a votar rechazo y a usted no le gustó este proceso, lo invito nuevamente a vivir este proceso. El mismo proceso. El mismo proceso, ¿ya? Sin el plebiscito de entrada, que considero eterno en sus efectos. Me encantó. Esa es la parte que más me gustó. La voy a defender. La voy a defender. Que considero eterno en sus efectos. O sea, aquí Dios habló el día 1, usted sigue siendo Dios, pero el Dios que usted era vale más que el Dios que hoy es. Los efectos de ese plebiscito son para siempre. Y a usted, que odió todo este proceso y quiere votar en contra, ¿ya? Y que quiere bajarnos de 80 a 45, ¿ya? Resulta que ahora, entonces, le abrimos de nuevo el proceso. Así que mejor vaya, olvídese, vote a prueba, ¿ya? Y después, quiéranos. Es una idea, perdonen los que se vean involucrados, yo lo digo con la lógica, no con ironía. Es una idea de ingeniero. Es una idea de ingeniero. No lo digo por la persona que lo propuso, que además es ingeniero, ¿ya? Lo digo porque es una idea de ingeniero. Es la típica idea de cómo, no, pero es que mira, haciendo esto, qué sé yo. Eso termina mal. Así fue como se diseñó el CAE, con ese mismo tipo de errores. Yo lo hablé yo trabajé en el Banco del Estado y me tocó estar sentado con los creadores administrativos del CAE, ¿ya? Entonces, y me hablaban de, no, pero la tasa de retorno de las carreras, y qué sé yo. Entonces yo le digo, ya, y el que estudió el grueso de las carreras que hay, porque las que ellos se imaginaban eran 3 carreras, ingeniería comercial, derecho y medicina. Entonces, y el resto de las carreras. No, pero hagamos como que no existen. Esa fue la respuesta, ¿ya? Entonces, hagamos como que no existen. No me enredé la cuestión. Esto es claro, el costo, el retorno y ya está. Bueno, esas lógicas son justamente aquellas con las cuales le decíamos a los neoliberales, oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué estás pensando? O sea, no tiene lógica, produce odio, produce desintegración social, produce malestar social, es un error por donde se le mire. Si gana la prueba, tú me dirás, pero es que igual tuvo razón y lo logró. No, lo único que va a lograr es más problemas y generar una constitución deslegitimada. Yo creo que la constitución todavía está en el escenario como para poder ganarse por seducción y no por espanto. Ok, está hecho el punto. Alejandra, ¿y tú? O sea, ¿cómo hacemos? Y después Pues yo, porque yo la voy a hacer corta, yo la voy a hacer corta. No. Yo después veo cómo crees que articuló algo. Ya. A mí me parece que hay un diseño, no sé si
conscientemente pensado así, pero me parece que el diseño es proyectar la figura de Gabriel Boric, cualquiera sea el escenario, y que la estrategia no es que gane la prueba. La estrategia es que Boric pueda seguir concitando un cierto consenso de la hoy llamada clase política, y que lo están poniendo ahí como en ese pedestal. Y a mí me parece que desde el punto de vista de quienes votaron por este gobierno, de quienes votaron apruebo y de quienes de entrada y quieren votar apruebo de salida, es la sensación de la desafección, de este caballero no nos está acompañando. Y si el gobierno no está por el apruebo, o no estuviera por el apruebo, o no está lo suficientemente convencido por el apruebo, la gente se siente sola, dejada a su suerte. Es decir, la campaña va a correr por cuenta de los grupos extragubernamentales, porque no parece haber nadie en el gobierno, tal como decía Alberto, voy a decir Alfredo, tal como decía Alberto. No, claro, porque ya inventamos un tercer nombre. Esa es la maldición nombre. De mi vida. Esa es la maldición. No sirve ni el primer nombre ni el segundo nombre. Le inventamos. A ver, ya con eso termina. Ya. Bueno, ¿cuál era el punto que estaba haciendo? Bueno, tal como dice él, no parece haber un diseño para el apruebo. Y yo creo que se ha usado el tema de Contraloría casi como una excusa para el inmovilismo, que no tiene ningún sustento, porque opinar y decir tu posición al gobierno no le cuesta nada. No hay recursos, bueno, supongo yo que las calorías que se gastarán hablando podría ser un costo, pero no hay costos fiscales en decir, este gobierno está de acuerdo con este proyecto de constitución, más allá de lo que se puede hacer después, etcétera, etcétera, pero este gobierno está por el apruebo. Creo que sería, que es lo que es la señal que espera mucha gente. Entonces, si nos estamos poniendo anticipadamente en el rechazo, y más encima con esta teoría, Alberto lo ejemplificó con los costos de transacción, yo lo voy a ejemplificar con las conversaciones entre amigas. Una amiga quiere volver con su pareja, entonces inventa un diálogo. Entonces yo le voy a decir que tengo otro, para que él sienta celos y quiera volver conmigo. Pero eso no se hace cargo de lo que siente o piensa ese señor. Y entonces la amiga le dice, no, weana, estáis mal. Si tú quieres pololear con el caballero, usted se arregla, se pone bonita y va y lo seduce. Entonces, no hay seducción aquí, no hay campaña de seducción, no hay épica, que tendría que haberla. O sea, que uno la ve en otros mensajeros. O sea, hasta Izaguirre, en el café de la cooperativa, defiende con más pasión el apruebo que el presidente, que debiera estar a la izquierda de Izaguirre, pienso yo. Camilo Escalona. O sea, de alguna manera el gobierno se ha puesto a la derecha de casi todo el mundo, más cerca de Jimena Rincón que de su base electoral. Entonces, a mí me parece incomprensible. Si hubo este diseño, haya sido hecho por un ingeniero o por una amiga pasada de película, uno no puede pensar que los efectos son lineales, que yo voy a tener un discurso que quiere tirar una carambola, entonces voy a pegar en la esquina y le va a pegar a la otra bola y entonces va a caer. No sabes cómo va a resultar. Y creo que el gobierno tiene la obligación de ser claro y de manifestar su opción si es que la tiene. Y si es que no la tiene, bueno, también sería importante esclarecerlo, aunque ya me parece bastante claro que no tiene, para que la gente haga lo que tenga que hacer. Deberíamos haber hecho algunos minutos, pero solo deja poner durante 30 segundos las palabras de Gabriel, por las que dijo el viernes. Aquí están. Y es legítimo apoyar cualquiera de las opciones, apruebo o rechazo.
lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que va a pasar el día después Así es. del apruebo y el rechazo. Chile votó de manera clara en un plebiscito de que quiere una nueva constitución. Pero no votó solo eso, votó que quiere una nueva constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin. Por lo tanto, de ganar la alternativa de rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por 1 año y medio más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero. O sea, ese es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre en un plebiscito por una nueva constitución que sea redactada por un órgano 100% electo para ese fin. Me encantó. Lo quise colocar además para entusiasmarme. ¿Ah? Para entusiasmarme. Vamos a hacer aquí la defensa. Vamos, Gabriel. Esta semana, Déjame entonces, decir una cosa cortita, sí, porque es que hay una cosa de lo que dice Boric en todo caso que lo encuentro espectacular, que tiene que ver con el hecho, o sea, esto como problema de prueba de derecho está buenísimo, bueno, pero buenísimo. O sea, es para Yo ya masturbación escuché de abogados profesor que de... salieron diciendo que no tiene ningún sustento jurídico. no, pues esa es la gracia, po. Pero al mismo tiempo, o sea, justamente, no tienen, pero son esas cosas que tú decís, bueno, ¿en qué momento se podría. suspende Claro. el proceso iniciado aquí? El proceso que inicia aquí comienza después, es como el problema del aborto, ¿no? Claro, ¿Dónde la comienza la concepción. vida? ¿Aquí antes o justo después de que se construye este primer plebiscito? Entonces, o el primer plebiscito queda como el eterno retorno en la historia de Chile, ¿ya? O y El día de hacemos la 13 marmota. plebiscitos. El día de la marmota. Claro. Claro, Claro. totalmente. Bueno, pero mira, parto con eso. Está bueno el título. La constitución de la marmota. La constitución de la marmota. Sí, es verdad. Y entonces pues la siguiente Ahí está. tampoco nos gusta. De nuevo. De nuevo. De repente, Chile... No, no es que no nos guste a nosotros, perdona. Sí. Pero... No, pero digo, Chile entra ¿A al quién? siglo... Oye, A menos Chile, que la redacte Ricardo Lago no va a pasar. claro, en el sarcófago. ¿Ah? Ahí vamos a entrar como en fase Futurama. Vamos a tener la cabeza Oye, de Lago me metida en criticaron por una... haber dicho que lo habían sacado la estatua a pasear. Sí, es más o menos eso. Bueno, Chile entra al siglo XXII escribiendo una nueva constitución, podría ser la weá. ¿Ah? Entonces ahí tendría que pegar también Mario Weissblut, que podría estar inventando los 2020, 2030, 2040, vamos a estar eternamente. Mira, yo creo que justamente esto que se ríe Alberto, yo también me río, por eso me parece interesante la jugada, la voy a defender por todo lo alto, es porque no tiene ni un sustento, digamos, o sea, jurídico de partida, o sea, a propósito de que efectivamente ese plebiscito sigue siendo válido. Bueno, sigue siendo válido porque yo creo que hace una jugada muy arriesgada, que puede salir mal también, muy intuitiva, y que yo creo que jamás es una de las características del presidente. Ya hay algunos elementos que hemos visto, esta cosa, siempre, a ver, en la Cosa Nostra hay mucho espacio, pero en la Cosa Nostra hemos estado muy obsesionados desde antes de la elección de Gabriel, ya desde el año pasado. Entonces le buscamos de repente qué cosa era el nuevo Elwin, era la nueva Bachelet. Entonces de ahí apareció, nos quedamos con la idea de que busca ser el nuevo Lago. Estas cosas tienen mucho más, evidentemente, de Bachelet que de Lago. A mí lo que me recordó, así, pero de inmediato, así en la primera, yo me acordé de Bachelet con Don Francisco. ¿Ah? O sea, es el símil total. ¿Ah? Anunciando el cambio de gabinete, esto es frente a JC y la Monse. La pregunta en realidad se la hace la Monse. De hecho, en rigor, no se la hace tampoco Montserrat. Nadie le hace la pregunta. Montserrat le pregunta por una cosa económica y él dice, ya bueno, parece que se está acabando esto, está mirando que falta poco para la una, y lo saca y lo tira igual. Y pasa lo que muchas veces pasa en estos en vivo, que lo contrapregunta, pero pasan como 10 minutos y en algún momento dicen, oye, presidente, pero usted dijo, y vuelven con el tema porque cachan que es un impacto. Bueno, eso a mí me parece bien interesante, lo quiero defender ahora bien en serio por lo siguiente. Yo creo que hay dos temas. Hay un tema de forma y hay un tema de fondo. Primero, en el tema de forma, insisto, esto de el matinal frente a Julio César y a Montserrat. Julio César es como como el rostro, en fin, no sé qué, pero es el matinal de Chilevisión el que tiene el Amundo. Lo hacen en un contexto relajado, recorrieron la moneda en vivo, y después ya estaban en el despacho, pero yo creo que es un formato que le acomoda mucho a Boric, y yo lo sigo sosteniendo. Creo que es uno de los, que lamentable que sea de los pocos, pero es uno de los pocos activos de este gobierno, que es la salida de Boric, ¿cachai? Interrumpe nomás, Matu, interrumpe nomás. Yo creo que este formato le acomoda a todos los presidentes, porque es lo que en periodismo llamamos amablemente el formato cornetero. Sí, po. Sí.
el entrevistado dice lo que quiere decir, nadie lo va a atosigar con preguntas incómodas, no se va a ver encajonado por la emoción del momento, por la rabia del momento, por la molestia que le causa una pregunta, a decir cosas irreflexivas. Por lo tanto, coincido contigo, estaba diseñado así y él quería decir lo que dijo y lo dijo en el contexto más amable, no solo para él. Por eso también don Francisco, por eso no es solamente, voy a ir a un lugar que escuche mucha gente, sino que voy a ir a un lugar donde yo voy a conducir la entrevista, yo voy a sacar lo que quiero sacar de ella. Y por eso incluso antes de que dijera la frase, mientras transcurría, mientras lo anuncia el matinal y toda la cosa, ya, no voy a decir ardían, pero ya había presencia en redes sociales de la gente derecha diciendo, claro, y Chilevisión prestándose, porque todo el mundo entiende que efectivamente es lo que tú decís, pues está bandejeado, está hecho, o sea, tenéis que mandarte un condoro de verdad muy grande para no aprovecharlo. Bueno, entonces en términos de la forma, yo quiero dejarlo relevado, porque insisto que habrá que irlo dejando con un post-it de algún tipo de color estas salidas de Gabriel, porque yo creo que vamos a poder empezar a mirar y hacer una historia, y quizá a fin de año hacer un seminario al respecto, de ir contando cómo transitó y cómo fue navegando la ola. Y ahí veremos también la densidad del personaje, porque en el fondo es un personaje nuevo, digamos, un joven de 36 años, que lo conocemos hace 10 años, pero en el fondo para ser presidente de la República nuevo. Habrá que mirarlo. Yo creo que eso es interesante, y por supuesto que me imagino que también todo su equipo de asesores, no solo la SECOM, los ministros, Giorgio, a cual se refería veladamente Alberto y todo el entorno, tendrán que ver cómo efectivamente ese activo les sirve para seguir siendo gobierno en escenarios muy difusos, muy complejos, muy cambiantes. Entonces, yo lo quiero decir. Y lo otro es que esta cosa intuitiva que tiene Boric, yo trato siempre de referenciar a las 50 leyes del poder, que es nuestro origen, pero nuevamente muestra una gran capacidad de táctico. Lo pongo en la figura del presidente porque no sé, no tengo si se le ocurrió a él o si se lo dijeron o si se armó un grupo, no importa, pero lo voy a enfocar en él porque él es el que hace el punto. Y tiene, yo creo, a mi juicio, eso es lo que yo quiero valorar. Yo creo que le falta fondo estratégico, pero quiero valorar que hay un elemento de una intuición y de una intuición táctica que me parece interesante. Y ahora voy al fondo, perdona que lo latee, pero qué importa si el Zoom es gratis. Yo creo que tiene una gran capacidad lo que hizo Gabriel. Movió el avispero. Yo no había visto en todas estas últimas semanas, estoy pensando incluso ni siquiera de antes de la convención, después del 4 de julio, en estas 2 semanas siguientes, pero si queréis ampliar el periodo para atrás, una noticia que pusiera una cierta incomodidad en un diseño que es perfecto, que lo han ejecutado muy bien, el mundo del rechazo. Porque en el fondo les trasladó, aunque sea de manera espuria, yo estoy de acuerdo con lo que señala Alberto y también lo que señala Ale. Ahora, yo quiero valorar que, insisto, este diseño, que en el fondo es poner toda la entropía, léase, caos, en la Convención Constituyente y por lo tanto en el apruebo, que desde ahí, de ese esquema, no hay podido salir. El minuto que teníais para salir eso, que fue el 4 de julio, con la ceremonia de cierre bien impecable, lo destruyó al día siguiente Ricardo Lagos. Lo conversamos acá, lo destruyó de una plumada. Y además abrió, efectivamente fue la punta de lanza para que ya las chorreras de rechazones concertacionistas pudiera aparecer sin ningún problema. Si lo dijo Lago, pues weón, cualquier weón puede decirlo, o sea, estamos todos cubiertos. Entonces, lo que quiero decir es que en ese contexto traspasa entropía, solo eso, al otro lado. Lo hace pastoso y lo hace además con una bravuconada, porque efectivamente no tiene sustento legal, es bien inadmisible, digamos, es como una pelea eterna. Yo creo que eso tiene un valor táctico, no quiero decir que la jugada es perfecta, no sé qué. Por supuesto que genera un problema que uno dice, bueno, parece que no hay convicción, un poco lo que hablaba Alberto de la Carta de Ciudadanía al rechazo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, el tema es que si analizamos la realidad, esa Carta de Ciudadanía el rechazo ya la tenía, digamos. O sea, creo que no hay... Yo entiendo el punto, lo he conversado con alguna gente que señala esta idea de, bueno, pero es que metámosle más convencimiento a la prueba, sí, está bien, pero si la weá estaba a nivel de opinión pública de ese mundo, más allá de si eso representa o no la votación de la gente, retrotrayéndonos a la discusión que teníamos la semana pasada con Ale, pero lo que quiero decir es que en eso ya está instalado, por lo tanto ahí no hay nada nuevo bajo el sol.
Y respecto a lo que además señaláis, Ale, para ir un poco cerrando esto, de que proyectan a Boris, o sea, al Boric, entre hueveo uno empieza a decir Boris, que lo proyecta pensando en el 5 de septiembre, un escenario negativo, por supuesto, no los culparía por eso. O sea, efectivamente, lo que hace Yo no los Gabriel... culpo, pero por eso, desde dónde tú haces el análisis. Si tú haces el análisis respecto de lo que le conviene a Boric, puedes considerar que le conviene porque se pone como una figura mediadora, sea que gane el apruebo o que gane el rechazo. Sí, está Pero bien, desde el pero punto de sí, vista de la nueva constitución, es un despropósito. Ese es mi sí, punto. sí. Bueno, en fin, cierro. Es un tema de mirada. Yo lo que creo es que o sea, finalmente, porque además analizo la jugada, pero también lo paso los días siguientes. Le metió ruido a la derecha, le metió ruido a la derecha. O sea, de hecho, son los que estaban complicados, indignados. Si no les hubiera hecho daño, lo habrían dejado pasar. Están enredados y ahora están tratando de pasar a la contraofensiva. Más sabio me pareció unas palabras, se las leí nomás a Fuad Chaín, que le restó dramatismo. Creo que entendió mejor que no hay que meterse, porque, vuelvo a insistir, deja instalada la entropía, sale, oye, bueno, si el discurso que estaba instalado era que estamos listos con los 4/7, el Senado lo arregla todo, o sea, lo tenían todo listo y por lo tanto la energía no lograba instalarse en el apruebo por miles de razones. Yo no digo que lo que hizo Gabriel Boric el viernes y esta frase y esta idea bien, bien radical, digamos, bien loca, sea capaz de, ni supla los errores, concuerdo con efectivamente un gobierno bastante pasivo y todo, bien, toda cosa. Pero yo analizo esa declaración y creo que le mete ruido a un escenario que estaba muy quieto, muy determinado y donde al menos en los medios no salía de la discusión de todo el desorden, toda la incerteza, toda la entropía está en el apruebo y toda la claridad, buena, mala, más o menos, estaba en el rechazo. Y eso me parece que en este minuto, insisto, es una jugada de muñeca que da un poco de vida. ¿Implica que esto sirva para algunos? No implica nada. Implica que le metió entropía al rechazo y para mí eso es una buena noticia hoy. Mira, yo tengo la perspectiva de que siempre en política tú tienes que hacer al principio toda la evaluación que puedas, todo lo que puedas saberlo y tomar una decisión a partir de eso que tienes. Es cierto que en algún momento te puede aparecer una cosa que realmente tú no tenías como saber antes y que te cambie la perspectiva. Pero en general debes tener antes toda la información disponible relevante. Y cuando tienes esa información, tomas una decisión, estableces un camino, una estrategia, y no te mueves de allí. La razón fundamental para no moverse de allí es muy simple. Y es que la política te va a otorgar demasiadas oportunidades para moverte. Y esas demasiadas oportunidades van a significar tu desperfilamiento total. Entonces, Gabriel Boric tiene que saber cuál es su origen. Es una generación que tiene su origen fundamentalmente en el movimiento estudiantil, por supuesto. Pero su origen como presidente, no como gran líder, sino que como presidente, que es una cosa superior, su origen está el día 25 de noviembre del año 2019, 15. ¿ya? Perdón, el 15 de noviembre, cuando se produce la reunión que va a terminar en la posibilidad de gran acuerdo por la nueva constitución. Y ese acuerdo, ese día él es el inesperado protagonista, es el héroe improbable, cosa que en toda presencia política, y no solamente en la era de la televisión y del cine, sino que en cualquier momento de la historia, siempre ha sido muy valorada, porque es mágico, porque aparece alguien que efectivamente con su gesto modifica un escenario. Él cierra toda posibilidad de ripios prácticamente por parte de un mundo donde si se fracturaba efectivamente el Frente Amplio ese día era un problema relevante. Y objetivamente el único que podía hacer relevante ese problema dentro de su partido era él. Y él entonces toma una decisión personal, que se transforma en una decisión colectiva, se transforma por el hecho político, no se transforma porque hubiese estado de acuerdo, su partido estaba en contra de la decisión que él tomó. Fue incluso llevado a tribunal de ética al interior de su movimiento en ese entonces, no partido. Pues bien,
ese momento es clave, ese momento es decisivo. Él nace como posible presidente en el momento en que, tal como aquellos líderes que en un momento determinado, como un Elwin, diciendo civiles y militares, ¿ya? Como un Mandela diciendo, sí, negros y blancos, mantenemos la camiseta histórica del equipo sudafricano. Así, con esa misma fortaleza, él se erige como una figura que tenía derecho, el derecho sagrado de un pueblo a elegirlo de presidente. Bueno, ese derecho sagrado tenía marcaba una línea en su vida. Y esa línea tiene que ver con tomar decisiones radicales respecto a sostener este proceso. Pero esa línea tiene límites. Tiene límites. O sea, efectivamente tú podrías decir, pero es que esta es una jugada arriesgada y que va encaminada a lo mismo. Sí, pero esta jugada que va encaminada a lo mismo no es como, digámoslo así, es como hacer una ironía en un discurso presidencial masivo. Requiere que tú estés atento a lo que se dice, a lo que no se dice y a lo contrario de lo que se dice. Esas tres cosas no se piden masivamente, nunca. No la puedes pedir. Entonces, lo único que produce es confusión. Y eso es lo que no hay que producir. Lo que Chile necesita en este momento es certeza, un camino de certeza. Él, el 2019, dio un camino de certeza. Dio un camino de certeza. Incluso en momentos difíciles, incluso cuando recibió la cerveza en la cabeza, dio un camino de certeza. Se quedó tranquilo, ¿ya? Dijo, esta historia es más grande que este momento, y comprendió el clima del instante. Y yo creo que en este momento no lo comprendió. Y de hecho fue aparentemente algo intempestivo, que lo quería hacer, es evidente, porque él se inventó la pregunta, pero fue aparentemente algo intempestivo porque no está claro que al menos como equipo general de la moneda, o sea, está claro que no fue el equipo general de la moneda, no fue el gabinete en su totalidad que estaba informado de que iba a hacerse esta declaración. ¿O cuál fue el triunvirato? Fue el triunvirato. Fue el triunvirato. Giorgio Camilo Gabriel. ¿O fue un dúo? ¿O fue un dúo? Es una buena pregunta. Triunvirato. ¿Usted tiene fuentes de eso o es convicción? Cagamos, concha su madre, ya no. No, po. Te dije, Matus, cuando nos juntamos la otra vez, esa pregunta no la podía hacer. Este es un espacio especulativo, no vengáis con weas aquí. ¿Cuál es la fuente? Bueno, pasamos de esto a esto. Sí, claro. El papelito, la fuente. Ya, tenéis que hacer este gesto. No, al menos no. Yo le puedo decir que tengo fuentes que me inspiran la pregunta de si fue solo un dúo. Un dúo como ese que está dibujado en el costado del GAM. Matus, pregúntale. Oye, yo lo tenía yo lo había votado hace como una semana, lo tiré al suelo, estaba enojado. Y después de esto, el viernes lo fui a buscar, lo sacudí, incluso el fin de semana estuvo en mi pieza, arriba, al lado del cojín de osito. Usted tiene adicción al juego y yo estoy, y creo, Alberto, también preocupada del resultado, no de la finta. Sí, lo que pasa... Las fintas pueden ser bonitas, pero... Sí, pero ¿sabéis qué? ¿Cuál va a ser el resultado del partido? Solo vamos a seguir en esto. Yo, de hecho, mencionó a Escalona y quiero traerlo al juego para seguir hablando un poco de la convención. Pero solo quiero decir lo siguiente. Yo creo que hay un tema que también es problemático. Es que mientras hablaba Alberto, yo creo que tienes razón, Alberto, en lo que tú señalás, en el fondo como en la precariedad de ese tipo de iniciativa. Y en eso, lo digo absolutamente en serio, sin ningún juego, creo que esa mirada, digamos, como de... la importancia en la altura de los personajes, de que las acciones estén a esa altura, yo creo que eso es algo súper relevante. Eso es súper relevante y eso corre, no en el 100% de los casos, pero corre de verdad en el 95%. Pero el tipo de jugadas que empiezan a aparecer ahora, a mí me gusta la que hizo Gabriel, la sigo sosteniendo, estando de acuerdo con varias cosas que ustedes han planteado, pero la sostengo totalmente. Yo creo que hay una dificultad que tiene que ver cuál es el punto de partida. Y ahí hay un desconocimiento tremendo. Es decir, por ejemplo, no quiero volver a la pregunta, a la discusión un poquito maniquea, ¿le crees o no le crees a la encuesta? Pero olvídate de la encuesta, ya sea por el insumo que sea, porque ves televisión, porque estás bombardeado por tales medios, por tales otros, o porque de repente en tu chat familiar pasan unas cosas y no otras, pero
Es distinto si tú piensas que en realidad estás en un momento de chico a grande, en que el rechazo de verdad lo va a ganar, a que si estás en una mayor tranquilidad, si mira, 80-20 habrá bajado, pero en realidad estamos ganando. Yo creo que eso también es parte del diseño. Como yo he preferido, por un tema práctico, instalarme en asumir todas las alertas que hay, no se trata que las crea a pie juntilla, pero prefiero asumirlas, prefiero no generar ningún relajo, y prefiero más bien posicionarme, para ponerle una frase, en la idea de lo damos vuelta, para la prueba. A mí me parece que si uno se instala desde ahí, la jugada me parece interesante. Creo que, o sea, puede tener mucho hondo, mucho calado, mucho, pero si no es capaz de mover el agujero de los medios de comunicación masivos, que desde mi perspectiva, o no desde mi perspectiva, que mueven fuertemente una sensación ambiente, una percepción, etcétera, creo que eso es importante, y creo que eso no he visto otra movida en las últimas semanas y meses que haya tenido esa capacidad. Yo creo que en eso tiene una virtud, pero bueno. Mira, yo tengo la impresión de una cosa muy simple. Creo que el problema es confiar demasiado y creer demasiado en las declaraciones. O sea, esto es como cuando así como que me pasaba muchas veces en paneles de radio, en tele, que tú llegas así como, y usted condena los hechos de no sé qué cosa. Oye, pero, a ver, ¿cuál es el trabajo? ¿Ah? ¿Cuál es el trabajo que yo tengo que hacer en mi caso como analista? ¿Ya? No es condenar los hechos de no sé qué cosa. Puedo condenarlos como una observación personal, puedo tener ganas de hacer, además del análisis, una condena. Tengo un relativo derecho a eso, relativo. Relativo. Sí. Tengo un cierto derecho, pero relativo porque a mí ese espacio me lo ha dado la sociedad para hacer un análisis, no para andar diciendo las cosas que me gustan y las que no me gustan, ¿ya? Porque esto no es un plato de cocina. Ahora, el punto para mí, en este sentido, es que lo que me preocupa, lo que me inquieta, es esta sensación de que estamos teniendo que permanentemente estar en la declaración por parte del gobierno o cuidándose de la declaración. Porque yo pongo un ejemplo súper absurdo a estas alturas. ¿Qué pasa si el gobierno, en vez de hacer tantos comentarios sobre el tema, presentase hoy un proyecto de ley, o 3 proyectos de ley, o 10 proyectos de ley, abiertamente inconstitucionales en esta Constitución y abiertamente constitucionales en la otra Constitución? Y entonces dejará que el mundo juzgue. Pero qué buena. Claro. Esas son acciones con calado. Claro. Suscribimos. Claro, obvio. Obvio. Bueno, como no hay esas weas de gran calado, Claro, pero yo también me quedo con la declaración en el matinal. claro, ya, es cierto que pateó el avispero, pero también produce el tema del framing, pues, el papelito. La conversación es, gana el rechazo, o va a ganar el rechazo, ya lo asumimos, gana el rechazo. Entonces, ¿sigue el proceso constitucional o se crea otra cuestión? Y la conversación está ahí, no Sí. está No está. hay un plebiscito con 2 opciones. Es qué vamos a hacer porque ya asumimos que va a ganar el rechazo. Y ese framing a mí me parece Tóxico. Claro, es haberse rendido antes de jugar el partido. Entonces no creo que en política, más allá de si creo o no crees en la encuesta y en lo que creas o lo que no creas, tienes que salir a jugar. Tienes que mostrarte hacia dónde quieres ir. No puedes estar todos los días poniéndote en ese lugar. ¿Dónde va a ser el lugar en que más me aprecian o en que tal persona voy a ser un mejor referente? Porque es muy agotador. Yo creo que sobre todo para las personas que apoyan a este gobierno, tener argumentos para seguir defendiéndolo, para creer que el gobierno está donde tú creías que estaba cuando votaste por él. Y creo que ese desgaste es tóxico, sobre todo pensando en el futuro, pensando en que esto partió con un estallido social y que ese estallido se detuvo, pero no significa que no esté ahí, digamos, todavía las brasas calientes. Po. Sí, de acuerdo. Oye, solamente cierro este momento gris y amargo en que el matinal pretende imponerse
mostrando la segunda de hoy. Mira, ¿ah? Dime si no lo buscaba la SECOM esta imagen. ¿Ah? Julio César Rodríguez le regaló su chaqueta a Boric. No, qué grande. Me parece más titular de Lun, pero bueno. Sí, bueno, es que si fuera titular del UN vale más, pero bueno, pero está, Ahí está. sí, el diario Agustín tampoco se pierde tanto, una weá que le hagamos un queque, pero se la hacemos en la segunda, no va. Nada, claro. Para hablarle a puros No, convencidos. claro. Sí. Claro, no, si gana Lun, Macari vuelve. Macari vuelve. Oye, una palabrita para... no vamos a hacer hoy día larga duración de la otra vez, nos estamos volviendo locos, ¿ah? Así que ya, pero ok, 15, 20 minutos más, pero démosle un minutito, solo un minutito, si es que les provoca, porque lo citó Alberto. Ayer estuvo este niño, ¿cómo se llama este cabro, esta promesa? Escalona. Camilo Escalona, de la juventud del PS. Clarito, yo no lo vi completo porque yo hago zapping en la noche. Antes hacía zapping en 3 programas los domingos, ahora hago zapping en 2 nomás, pero bueno, pero tengo a la Alejandra acá, esa es la parte buena. Y ahí mirando entre el Estado Nacional y el otro, y entonces yo lo vi 5 minutos. Bueno, o sea, fome. La vida es eterna en 5 minutos. No, pero, porque además esa weá de Escalón, eso pasa con estos buenos monstruos, que en el fondo, ya, ok, están muertos, están jubilados, no sé qué, pero lo que tienen es que tienen consistencia. Si tienen consistencia, ¿cachai? Y te puede gustar o no, y cuando te venden con todo, compadre, la cocina, pero vuelan los camarones, vuelan los... ¿ah? Pero claro, y lo que me parece interesante, que es la provocación que les quiero hacer, para ver si es que les resuena algo, es que yo pensaba a propósito de una cosa que he venido planteando en el podcast varias veces, un poco parafraseando a Macari, que recién mencionaba, esta idea del partido del orden y toda la cosa, que cuando tú miráis que en realidad hay un resquemor, porque es cierto que incluso en los sectores, en la gran mayoría de los sectores políticos, de profesionales políticos, de directivas de partidos, parlamentarios, ese mundo, que están en el apruebo, los que están con entusiasmo son pocos, porque en el fondo les duele la weá, porque en realidad cuando agarraron el texto constitucional, la única weá que miraron, igual que Lago, fue donde está el tema del sistema político. Si el resto les importa una raja, ¿cachai? ¿No? Buscan razones para criticar a los que están en rechazo y ni miran los que están por el apruebo. Eso es lo único que les interesa. Y esa entropía que hay en la nueva Constitución les genera un ruido gigantesco, que efectivamente quien está en política no puede aspirar, capaz que nunca llegue, la gran mayoría nunca llegue, pero el que es concejal tiene la fantasía en algún minuto de ser senador. Y con ese nombre, y se imagina con la toga roja, bueno, porque efectivamente, esto te lo dicen senadores y senadoras que han estado antes en la Cámara de Diputados, te lo dicen, no, weón, si es otra cosa, cuando está es otra weá. El mismo edificio, la misma weá, 4 pisos más arriba las oficinas, pero me dice, es otra weá. Bueno, esa otra weá, la clase política en su conjunto, insisto, hasta el más callampa concejal de Pelotillehue, ¿cachai? Tiene esa fantasía, ¿ya? Entonces, ese tipo de cambios y otros generan, yo creo, una entropía muy heavy en esto que podríamos llamar la élite política, ¿ya? En gran parte de ella. Yo lo he visto mucho, creo que hay una cosa de verdad que es una cosa de piel, ¿eh? Que supera. Y llega Escalona, uno de los pocos, y fíjate que justamente lo que dice es eso. No lo dice con esas palabras, pero en el fondo dice, ¿cómo hay a ser tan huevón? Los dice. ¿Cómo no hay a entender que aquí hay un proceso histórico mucho más grande, más amplio, que un poco lo que señalamos acá? Y tienen eso, desde sus posiciones muy amarillentas, cocineras, todo lo que tuviera ahí, tiene una cosa como que despeja y pone un sentido común. Es como, weón, ¿cómo te vas a preocupar en detalle? Si esto es la nueva época que viene. Y eso yo creo que es interesante. Pero bueno, me lleva a la discusión respecto a las élites y cómo reaccionan. Bueno, yo creo que si uno piensa en animales políticos, Escalona con sus fallos y sus aciertos siempre ha sido un animal político y por lo tanto, claro, puede decir con más sentido común político lo que a muchas personas le puede parecer obvio, pero en ese circuito no es obvio. Y estoy de acuerdo contigo que lo del Senado no son los 4 pisos ni la toga roja, son los 8 años. 8 años. Un senador o senadora es electa cuando un niño nace y lo podéis sacar recién cuando el cabro chico cumplió 8 años. Y lo más probable es que vaya a la reelección y como ya todo el mundo lo conoce, pasamos 16 años. O sea, ya ese cabro si quería aspirar derecho a educación, todo ya pasó, ya salió de cuarto medio. Entonces, es un lugar muy cómodo que una vez que tú estás electo o electa,
puedes hacer, firmar, venderte todo lo que quieras, porque falta mucho tiempo para tu siguiente elección. Y digamos, claro, ese privilegio que además tiene como este aura de los señores que más saben, que es muy cómodo y te da mucho poder, por supuesto. Hay muchas decisiones que puedes tomar a contrapelo de la ciudadanía o de tus propios electores porque no tenéis ningún costo hacerlo. Van a pasar, ya la gente se va a haber olvidado de cómo votaste cuando te toque. Y claro, es muy difícil sacarlos de ahí. Recordemos que la derecha le dio la pasada a Elizalde para ser presidente del Senado, justamente bajo el compromiso de que iba a defender la institución Senado. Y creo que en ese sentido la declaración de Escalona le pega una patada en las canillas, digamos, al presidente de su partido. O expresidente. Con mucho gusto. Y eso lo hace con mucho gusto, claro. Por supuesto. Entonces tampoco pensemos que las intenciones de Escalona son solamente puras. No, claro. Interesadas en el bien de la patria. Ya está a perder. Ya estábamos a punto de regalarle el ya título no canonicemos a nadie, por perder. favor. No canonicemos a nadie. No, claro. El político de ese nivel además tiene claro que Siempre además... tiene varias... Claro, tiene varias jugadas juntas. Sí. O sea, Claro, claro. Y sabe además una cosa muy importante, y es que en política todo es cancha. Entonces, Claro. estáis jugando un partido y en la cancha del lado hace un gol. Entonces, por ejemplo, él con eso le pega un combo a Elizalde. El combo fundamental a Elizalde dentro del PS es un combo muy obvio, y es que no vio venir que él no iba a ser capaz, como Pedro Sánchez, de frenar al Frente Amplio, Pedro Sánchez a Podemos, a tiempo. Él pensó que lo podía hacer crecer y que iba a generar un conjunto dentro del cual ellos iban a ser los líderes. No se dio cuenta que los otros tenían varios rostros potentes y ellos no tenían ninguno en ese instante, y por tanto los que se iban a llevar el premio mayor iban a ser naturalmente los más jóvenes. Entonces no lo vio venir y pensó que iba a poder frenar y no lo frenó, y cuando intentaron frenarlo ahora, recién al final del proceso, entonces ya era muy tarde desde el punto de vista de la estructura de poder. Todavía le servía para poder enmarañar el proceso y hacerlo un poco más ripioso, como lo hicieron, hasta el punto lo hicieron que eso ha sido parte del caldo de cultivo de los problemas que se están teniendo hoy día. Entonces fue toda una conducta errática la de Elizalde, y en ese sentido Escalona, yo creo que es súper claro, le está diciendo, te equivocaste al dejarlos pasar así, y te equivocaste al atacarlo en el momento en que no tenías que atacarlo. O sea, no era el momento de atacarlo a través de la Constitución ni nada, eso había que limpiarlo, dejarlo pasar, hacerlo, o sea, te dijo básicamente... Sumarte y a ver si avanzáis algún puesto en la fila, claro. El resumen ejecutivo es súper simple, le dijo huevón. Sí. Sí. ¿Alcanza como para titular el podcast con Escalona o no? ¿Sería un despropósito? No, despropósito. No, Bueno, por él, dejemos sino que que el digo... público ponga los títulos. No, jamás. Ya, pues, Ale. ¿Hasta cuándo? No. Pero si en la práctica es así, van a ser las cuñas que la gente elija las que van a... Por supuesto. No tengáis miedo de mirarlo a él. ¿Ah? Yo no le compro nada al padrino si son ustedes son ustedes los que se aprenden la frase de memoria del padrino. Yo te había pedido que tú esa pregunta la hicieras, Darío, en el proceso. Es que eso fue como a la tercera piscola, entonces me confundió. Mentí en la encuesta. Yo no pude estar en el proceso. En el formulario. A mí no me parece un proceso de esta naturaleza, esta envergadura, esta negociación, hacerla por Zoom. Entonces yo no estuve presente. Sí. Comenté a Darío, pero bueno, sí. Darío falló, borrachó. El gerente de relaciones laborales lo vamos a tener que echar. Fue tu Elizalde. Se emborrachó. Ay, ahora empezar con lo prometido. Lo prometido es deuda. Perdí. Bueno, fin de las transmisiones. Fin de la transmisión y más encima el gato. Oye, aparece el gato del padrino atrás. Sí, el gato sí está desnudo. Hay un tema, ese sí está desnudo, es verdad. Hay un tema que yo le quiero preguntar a la Ale, porque estuvimos ahí comentando en el chat y algo dijo que había ahí una reflexión que quisiera compartir. Pero antes de eso, fíjate que voy a aprovechar para ir un poco cerrando ahora el tema. Nos quedan dos temas. Primo. Sí, quería mostrar esto, quería contarle a quienes nos están escuchando que 29-30 de julio, ya lo avisamos,
el seminario, ¿por qué apruebo? No, esta es la versión, es por qué separado, por si acaso. Ahí, Sí. abrí el archivo incorrecto, pero ustedes me entienden. La versión Fruna. La versión Fruna. Me Sí, empezó a tiritar el ojo. hubo Sí. toda una... Sí, Ya, a mí- ¿sabéis qué? Estáis pelando tanto que voy a buscar el otro, para que veáis. Bájala, baja y pon la otra. Oye, ya, pero lo que sí les quiero decir es que tenemos... ahí está la weá. No, pero es que este es así los carachos. Es que esa era la otra que decía el porqué de la prueba. El porqué de la prueba. Pero es que no está con los carachos. Bueno, no importa, sin los carachos. Ya, después pone Sí, los carachos, pero ponla. No, está bien. Sí, Más porque vale la ortografía que los rostros. es y los verdad, rostros. es verdad. Tienes Es verdad, tienes es razón, verdad. Es verdad. Defen- Ya, ahí sí. Oye, el 29 y 30 de julio, viernes sábado de la próxima semana, tenemos el seminario ¿Por qué apruebo? Donde, con los convencionales que recién mostrábamos los carachos, Gaspar Domínguez, Gaspar, con la Maya Amaya. Alves, con la Constitución de Marcos Barraza y con Mauricio Daza, vamos a estar haciendo, los invitamos, estuvimos analizando el final de la convención, el CEFINI, Convención Constituyente, y ahora viene la segunda pata de 4 en la práctica. Así que bueno, en fin, eso lo vamos a tener el 29 y 30 de julio, y entonces ahí están nuestros invitados y las discusiones, presentaciones que haremos con Alberto, etcétera. Vamos a estar ahí entregando elementos. No es que vamos a estar saliendo a vender la Constitución, la nueva Constitución, pero sí, pues vamos a darle efectivamente un discurso de época, porque esto no se trata de separar análisis de tus propias opiniones políticas, se trata de comprender el proceso y por lo tanto mostrarlo, ponerlo ahí. Así que están todos... No era el plan, pero tiene que ver con lo que dijimos del gobierno. No era el plan original porque esto está pensado hace tiempo, pero tiene que ver con lo mismo que dijimos del gobierno. O sea, una cosa es que uno diga, bueno, toda la gente tiene derecho a votar por lo que le parezca, pero nosotros tenemos una opinión y queremos decir por qué tenemos esa opinión. Así es. Así que eso, y vamos a estar con convenciones, que además son, para que venimos con cosas, porque además como ya han estado en varios seminarios, en el fondo son en ese rato, lo hacemos todos juntos, no es solo el invitado que viene y habla, sino que se toman la cancha, y yo creo que es un debate de verdad que ha sido bien interesante. Son 4 convencionales de los que han hecho la pega, cada uno desde sus propias miradas, pero claramente uno no podría decir que no han hecho la pega. Y esa parte nos gusta y tienen opinión y ahí lo contrastan. Ale, ¿tenéis ganas de poner algo encima de la mesa o no? No, me lo voy a guardar para el próximo porque creo Pero habían que 2 temas que habíamos sí, el discutido. hambre. Les quiero recomendar el artículo que está en tercera dosis sobre la seguridad alimentaria. Ya. Hace un análisis, son 2 sociólogos, colegas aquí de Alberto, que hicieron esta tesis de graduación, me parece, o de titulación, ¿no? Algo así. Pero entregan datos muy importantes que a mí por lo menos me sorprendieron mucho. Uno es el avance del hambre, no de la desnutrición, no de la obesidad, del hambre en Chile. Desde 2014 a la fecha, en un 19%, lo que me pareció escalofriante, y también que si no hablamos de esto, no sé de qué otro tema político podríamos hablar. Y también del aumento de precios sostenidos en los alimentos desde 2007, mucho antes, por supuesto, de la guerra de Ucrania, del aumento del dólar, de la cacha la espalda al cucharón, mucho antes del estallido social. O sea, no se le puede atribuir a ninguna de las causas circunstanciales que hoy se le da, por supuesto, al aumento de la inflación y al precio de los productos. El precio de los alimentos ha venido aumentando sostenidamente, fundamentalmente por la estructura de producción de alimentos que tiene Chile, orientada a la exportación, y que además importa, cosa digamos ridícula desde el punto de vista del interés nacional, no voy a decir desde el interés económico, pero desde el interés nacional, importar alimentos que se podrían producir aquí, y una estructura exportadora hace que Chile, teniendo muchas ventajas para asegurar la cadena de producción alimenticia, está en desventaja por el precio de los alimentos, y esto por supuesto que redunda en el otro dato, que es el avance del hambre.
Dice el texto que el 19,6% de la población durante 2020 experimentó ya sea malnutrición severa o directamente ya hambre. Y Perdona, que hambre como sensación subjetiva, es decir, que te preguntan y tú dices, he pasado hambre. ¿Eso es? No, 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 es son que, datos, claro, el claro, hambre, como decía el gran Amartya Sen, una cosa es pasar hambre porque estoy a dieta y es voluntario, y otra cosa es no saber si voy a comer. De esa hambre De se acuerdo. trata, del hambre porque no puedes satisfacer tus necesidades mínimas alimenticias. y hablan fundamentalmente de una situación que tiene que ver con estos desequilibrios que tienen los modelos de sociedad que están mal pensados, que en el fondo tú tienes un país que es una potencia alimentaria desde el punto de vista que las principales exportaciones de Chile, no en términos del volumen del dinero, sino que en términos de la cantidad Cantidad. de actores que exportan, son del mundo agroalimentario. Y sin embargo, tú te encuentras con, por de pronto, hay varias cosas, por ejemplo, que pasan mucho en Chile, no sé, el caso de las paltas es súper emblemático, que la mayor parte de las paltas que se venden en Chile no son chilenas, porque las paltas chilenas se exportan y por tanto, entonces Chile tiene que importar palta. Bueno, ese tipo de cosas tienen que ver con el fondo con un diseño, una forma de entender el funcionamiento de ese mercado, ¿no? Y en ese contexto, entonces Chile está en una situación de vulnerabilidad porque los datos que ellos revelan que desde 2014, o sea, mucho antes de la guerra, comenzaron a subir los precios de los alimentos de manera sistemática y hacer cada vez más difícil entonces sostener la seguridad alimentaria. En ese sentido me parece súper interesante meternos en un tema como ese porque, y ojo, también esto es una crítica, a mi juicio, o sea, supone una crítica, a mi juicio, política a los sectores de izquierda, políticamente hablando, me refiero a los sectores que defienden las banderas de izquierda, donde este tipo de temas, más allá de una cierta ritualidad, más allá del concepto, no aparecen mucho en el horizonte de acción política. O sea, si tú te olvidas de esas condiciones, de esos elementos materiales, fundamentales de la vida de las personas, nosotros no somos un país que podemos plantearnos la política a partir de ideas postmodernas porque si hay problemas materiales que no se han resuelto, las ideas postmodernas parecen absurdas. Entonces, este es un problema material muy evidente, me parece que es súper interesante retomar esa discusión. Sí. Retroceder a discusiones que son súper antiguas, bien del siglo XX, respecto a, incluso lo estaba emparentando con temas, por ejemplo, de los crecimientos demográficos, las curvas, en fin, y de alguna manera como de la discusión respecto a condiciones que parecieran como, o sea, que son estructurales, pero que parecieran que están naturalizadas, ¿ah? Están como O hay naturalizadas. una convicción, un cierto sentido común de que no existe, de que no hay hambre en Chile, Naturalizado, claro, absolutamente. absolutamente, claro. O sea, de hecho, el titular, digamos, es el puro dato de la tesis que tú haces alusión y que está ahí en tercera dosis, es el que realmente te golpea, porque pareciera que fuera una cosa muy marginal. Uno se imagina que hay gente, qué sé yo, que vive, no sé, cerca de los vertederos, ¿ah? Así como, tiene Claro. una imagen, así como el indigente, entonces tú decís, mira, será una situación de, qué sé yo, 10.000, 20.000, 30.000 personas en Chile, y por lo tanto ahí vamos con los programas focalizados y todo, pero eso es una condición estructural que seguramente además también agravado, generado otras dimensiones post pandemia y todo, hay un tema que es Claro, y muy... cerca del 20% son muchas personas. Sí, claro, sí, claro. No, Mira, no, yo aconsejo que, no es vean, marginal. vean y sobre todo, aparte de leer lo que está muy interesante, que vayan a ver los gráficos, porque los gráficos normalmente hablan por sí solos Claro, los gráficos, pero estos gráficos de verdad ¿Sí? es como, de es verdad, impactante. es de dibujo animado. O sea, esos gráficos que se salen del marco del Claro, cuadro, sí, es eso, claro. es eso. Claro. Me quedo pendiente para echar un vistazo. Oye, tengo un último tema, 5 minutitos. Solo le pregunto a Alberto para ver si se arma algo. Hay estado 2 semanas en Italia, llegaste ayer, hoy día, no sé cuándo, de vuelta a España, pero hay una noticia que tiene además, si uno le interesa, tiene un cierto carácter global, porque es un fenómeno de época que, permítanme el comentario de opinión, digamos, creo que afectan especialmente o mucho más a un sector político que otro, y que estas últimas semanas gatilló con fuerza en España por lo nítido del hecho,
que tuvo que ver con esa fake news, esa noticia falsa que le levantaron a Podemos y en particular a Pablo Iglesias en momentos relevantes de la elección respecto a que tenía unas cuentas, digamos, unas cuentas en dólares que le habían depositado desde Venezuela, etcétera, pero que la gracia de lo que sale ahora es que el periodista, y esa es la parte interesante, en unos audios que se revelan, el periodista que hace la pregunta confiesa que él cuando pone el tema y le pregunta y no sé qué, sabe que es falso y argumenta con total liviandad que su ejercicio como periodista no es si él sabe que la información es falsa, que es un bulo, como dicen en España, una fake news, una mentira, sino que su rol no es no preguntar una mentira, sino preguntar y dar posibilidad a que el otro responda. Ha sido un escandalillo que ha tenido harta... De hecho, aquí incluso en el continente, algunos líderes partiendo por Boric lo retuitearon, también hubo cierta solidaridad. ¿Cómo lo habéis visto desde allá? ¿Efectivamente fue intenso o no fue tanto? Mira, no, la verdad es que a ver, hay varias cosas que decir al respecto, pero básicamente, Pablo Iglesias lleva un buen tiempo desde que se salió y después de un cierto tránsito entre medio que estuvo más complejo, lleva un buen rato trabajando, volviendo a ser el Pablo Iglesias de inicio, ¿no? Volviendo a ser un Pablo Iglesias muy asertivo, políticamente muy brillante, un tipo que se ganó cada espacio que fue ganando, lo fue ganando a pulso y ganando batallas, qué sé yo. Creo que en ese sentido, todo este proceso de los últimos meses, poquitos meses, ha sido un proceso donde él como que encontró de nuevo su centro, ¿no? En términos políticos, su centro espiritual me refiero, ¿no? Así que en ese sentido, primero, él está mucho más fuerte, mucho más sólido, y la prensa está más tranquila respecto a él, porque lo considera ya un personaje que está un poco está en esa posición un poco más cómoda, está un poco retirado, pero al mismo tiempo es relevante y es un buen cuñero, entonces al final el periodista como que empieza a quererlo un poco más, ¿no? Ahora, el peso de Podemos en este momento en España es muy bajo, muy bajo. Entonces, la posibilidad de generar un elemento gravitatorio es muy limitada. Y además viene el último periodo, desde que apareció la guerra, de hecho, con un partido socialista que también ha estado más errático. La verdad es que se ha producido una situación en ese sentido un poco más complicada para la izquierda. Yo diría que este es un muy buen escenario para la derecha en este momento. Entonces, creo que más allá de que efectivamente esto va limpiando el escenario para Iglesia, y más allá de que eso abre ciertas puertas, y todavía está muy bien posicionada Yolanda Díaz, o sea, que es un nombre que puede prender y que sintetiza bien el mundo Podemos más el mundo socialista, o sea, hay juego. Yo diría que en general está claro que la derecha, por ejemplo, superó su crisis, la crisis del Partido Popular, con Casado y Ayuso, la superó como lo suelen hacer la derecha cuando se organiza, digamos, la superó sin grandes problemas. Ya el caso fue cerrado, ¿ya? Está cerradito el caso, no hay noticias de por medio, los dólares están en el bolsillo del hermano, está todo bien. Y por izquierda las cosas siguen, la sospecha sigue, ¿no?, abierta. Iglesias yo creo que hipotecó mucho en todo este proceso y no parece que los demás líderes puedan hacer mucho, así que yo más allá de los lógicos entusiasmos que se han producido, creo que no hay mucho juego. Y el tiempo dirá si es que un par de jugadas bien hechas pueden permitir a la izquierda ser competitivos en la siguiente elección. De momento se ve mal. O sea, lo que ha ocurrido se ha perdido. Las elecciones que han habido últimamente se han perdido todas y se han perdido mal, se han perdido feo. Yo solo quiero hacer la acotación desde el punto de vista de la ética periodística porque no lo puedo pasar por alto. Pero la definición de noticia falsa, fake news, bulo, como queramos llamarle, es precisamente la difusión de una noticia o de un hecho falso a sabiendas de que es falso. Porque uno puede cometer errores y decir cosas que son erróneas por ignorancia
o porque, digamos, no tenía todos los antecedentes a mano. Pero creo que eso es lo que distingue a un periodista profesional y es la razón por la cual existen escuelas de periodismo y que uno defiende una cierta profesionalización del oficio versus cualquier persona. Una persona que puede, digamos, estimar legítimo hacer una pregunta con algo que sabe que es falso. Y creo que no es justificable desde el punto de vista periodístico decir que solo te corresponde hacer preguntas, aunque sepas que son falsas, para darle la oportunidad al otro de Por contestar, supuesto. porque precisamente es darle entidad de verdad al hecho que se está preguntando. Simplemente lo quiero dejar marcado porque por supuesto que mi opinión va a tener cero impacto en España, pero me interesa para la conversación en Chile. Sí, importante. Ahora, el tema es, de verdad es brutal. Ahí hay una discusión que siempre teníamos con Mirko, porque por una parte tú decís, ya mira, ¿sabéis qué? O sea, Entonces, si uno en realidad hace solamente política, así como diciendo, no, esto es inmoral y estamos perdidos, no sé qué, es una lata, es cierto. Pero que el tema es de un nivel de capacidad de envolver la realidad, de crear la realidad, de reproducirla y por lo tanto que yo digo que en realidad es súper complejo, porque en el fondo no... ¿Cómo tú evaluáis? ¿Cachai? O sea, yo me imagino, por ejemplo, estoy pensando gobiernos latinoamericanos, el de Gustavo Petro, que parte ahora en no sé cuánto, en un mes más. O sea ¿tú te imagináis lo que va a hacer eso en Colombia? ¿Cachai? No, Entonces, pero además tú puedes decirlo, tú como periodista puedes decir, mira, señor Iglesias, le quiero hacer una pregunta para que usted aclare. La información que yo manejo es que esta información que a mí me llegó y que la Exacto, hemos visto es que es falsa. Lo quiero aclarar porque no quiero que aparezca como que yo estoy tratando de argumentar al exacto. respecto. Pero tal vez es bueno que bueno, usted pero... tenga aquí la oportunidad en pantalla, tenga la oportunidad en este periódico, Es tenga la tratar este oportunidad tema, claro. de efectivamente despejar el asunto, insistiendo que la información que yo manejo es que es efectivamente por completo falsa. Ya Claro. está. O sea, estás haciendo lo mismo que dices que quieres hacer, pero lo estás haciendo cumpliendo con una responsabilidad obvia. Si eres un periodista, tú no te... O sea, yo no porque vi en Twitter ¿ya? Que no sé quién del Partido Republicano ¿ya? Va y tortura ovejitas, ¿ya? Entonces yo voy entonces en la siguiente y le pregunto, ¿es verdad que usted tortura ovejitas? Mm, No, es obvio que yo no puedo hacerme cargo de una cosa así. mm. Entonces, Ese, un mínimo, como un mínimo civilizatorio, es un sí, mínimo del oficio. Es un mínimo del oficio, porque entonces, ¿por qué tú vas a ejercer esta profesión si se supone que por lo menos hiciste un trabajo para averiguar lo que vaya a preguntar? O sea, si no lo Bueno, vaya a hacer, porque poderoso caballero con entonces, dinero. claro, olvidémonos oye, del yo que tenemos por a fuera. propósito de mínimo civilizatorio me acordé de una cosa que quiero decir antes, yo sé que estamos a punto de cerrar, A punto de entonces, cerrar. ya, entonces, pero quiero decir, el jueves pasado hubo elecciones en la Universidad de Santiago, el profesor Rodrigo Vidal ganó la elección. El profesor Rodrigo Vidal había sido candidato la vez pasada y casi gana, efectivamente. Tenía muchas posibilidades ahora de ganar y lo logró. Eh, y yo la vez pasada escribí un par de columnas señalando que me parecía de alto riesgo, considerando que en él se cruzaban muchos intereses, no solo ideas, intereses, y también ideas y también creencias, que me parece que sería bueno al menos despejar cuando uno es candidato a rector en una universidad pública. Por de pronto, una cosa es ser evangélico y otra cosa es ser evangélico de la Iglesia Metodista Pentecostal, con la historia de influencia política que tiene, con, eh, donde él es la persona que está a cargo del tema de arquitectura, y es la mano derecha de Eduardo Durán en su momento, eh, sino es que sigue siéndolo, produciéndose esta articulación que a mí me parece muy propia de los evangélicos brasileños, que es esta articulación política fundamentalmente con la ultraderecha, pero también con el centro, en este caso RN, y también con la izquierda, en el caso de esta vinculación a través de, en su momento, con Pablo Vidal, con RD, articulación que creo que sigue vigente en todo caso. Entonces, bueno, no creo, estoy absolutamente seguro de eso. Eh, Quiero decir simplemente
que yo no quise intervenir en todo el proceso electoral porque estoy fuera de la universidad, voté, porque se podía votar a distancia, así que voté, pero me pareció que era impropio participar como sí participé en el anterior, porque uno tiene una cierta sensibilidad de estar en el lugar, es algo distinto a votar por el país, que uno siempre está informado y qué sé yo. Me pareció impropio, pero cuando ya ganó, he querido decirlo con toda claridad, que me parece muy lamentable para la Universidad de Santiago, que es donde trabajo, lo que ocurrió. Las razones las puedo explicar en largo en otra instancia, quizás esta misma semana grabe algún videíto y cuente todas las razones por las cuales pienso en la gravedad de los hechos, pero quiero relevar, y por eso me acordé, los mínimos civilizatorios. Bueno, esta semana, el día de la elección, a la decana de una facultad importantísima, la Facultad de Humanidades, una profesora muy destacada, que apoyaba a otro candidato. No conozco los detalles, porque la declaración al respecto que emitió el Departamento de Historia no entra en detalle, me parece muy bien. Recibió amenazas anónimas durante ese día. Me parece gravísimo. Yo recibí en la elección pasada, cuando me involucré más, ella se involucró más en esta, yo recibí amenazas, no fueron anónimas felizmente. Una fue el propio Rodrigo Vidal, así que se lo agradezco públicamente, que sea tan personal. La otra fue menos personal, pero fue alguien de su comando, ¿no? Asumo con toda tranquilidad y parsimonia que vendrán tiempos oscuros en general y muy difíciles para mí en particular. No tengo... la historia de mi vida está plagada de momentos como ese y no me voy a poner a llorar aquí, menos en presencia de una persona que la ha tocado mucho más difícil como la Alejandra, así que asumo que simplemente hay cosas que están en el destino de las personas, ¿no? El sino. Ese es por supuesto, eso también está en las leyes del poder. Así que no hay problema, pero solamente quiero señalar que me parece que hay mínimos civilizatorios. Y andar amenazando a las personas con las peores acciones al respecto y amedrentando, me parece que no es algo que deba ocurrir. Creo que además en Chile nos debemos acostumbrar a poner en juego las cosas que son importantes. Está muy bien que una persona por su creencia religiosa no sea impugnada. El actual rector de la universidad, de quien cuando ya se despida haré una apología que muchos no aceptan, el actual rector de la universidad es muy creyente. Yo no vi nunca una decisión de él basada en esas premisas. A mí me gustaría mucho saber, invito si quiere tener una conversación conmigo, con nosotros, todo, a Rodrigo Vidal, el nuevo rector, lo invito por acá, lo invitaré por teléfono también, a que conteste preguntas que me parece que son esenciales. Porque muchas veces que en los debates le dijeron, oiga, pero usted, ¿cómo compatibiliza ser una persona tan relacionada con la iglesia evangélica y esto? Eso es una pregunta que sí es impropia, pero no es impropio preguntarle si cree que venimos de otras especies o si cree que un día nos crearon y punto. En una universidad eso sí es importante, ¿ya? Es importante que se manifieste respecto a si cree que el aborto es un asesinato o no es un asesinato. Es importante que se manifieste respecto a los derechos de las personas de la diversidad sexual. Es importante que se manifieste en muchas temáticas en específico, no es genérico, ¿ya? Porque no estamos preguntándole si quiere que nosotros lo discriminemos a él por evangélico. Estamos preguntándole si acaso él, con su religión, va a tener una visión que pueda sesgar y que pueda importunar a otras personas. Eso es lo central. Porque a mí me parece, con el escenario que estamos viendo lentamente, a mí me empieza a recordar, lo dije cuando me pasó hace 4 años,
y ahora lo veo con más claridad, me empieza a recordar a una mezcla entre Sumisión, el libro de Michel Houellebecq, por un lado, o la serie, una de las pocas series que he visto en mi vida, que sí la vi, no sé si la vi entera, pero ya no me acuerdo, pero El Reino. El rey. ¿No? Porque, en fin, muchas cosas quedan por decir, las voy a decir, como decía en algún momento, sin molestar aquí en el podcast, pero me parecía un mínimo civilizatorio manifestar a Cristina Moyano mi solidaridad como académico, manifestar mi solidaridad a la universidad, y nada, así van las cosas. Así van las cosas. Sí, yo en lo que me sumo es que yo creo que no solo con Rodrigo Vidal, nuevo rector de la USACH, sino con todos los rectores y rectoras de universidades públicas, quizás debiéramos estar efectivamente no solamente en la propia comunidad universitaria, que evidentemente, sino el conjunto de la sociedad, porque yo creo que ahí hay un debate permanente y hay una toma de decisiones y hay un escrutinio en realidad público respecto al rol de las universidades públicas, que son súper clave. Y en eso decir que, si mal no equivoco, son 4 periodos, 16 años con Solesi, a quien, digamos, solo conozco muy parcialmente, pero hay que decir que la vara le queda alta, porque yo creo que el crecimiento de la USACH, en términos como de su influencia y de ubicarse ahí como en el triunvirato de las públicas, mucho más de igual a igual, digamos, no de las públicas, de las tradicionales, estoy pensando más bien, junto a la Chile y la Católica, yo creo que ha sido bastante intenso, uno lo ha visto, ha habido un crecimiento, así que... O sea, yo te puedo contar que nadie en la universidad, salvo Solesi y Torres, que era el prorector en ese momento, que fue el candidato, nadie, todos nos mirábamos, esto lo digo reconociendo mi culpa, nos mirábamos con cara de, porque estaban convencidos que iban a obtener los 7 años de acreditación, nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿de verdad? ¿Cómo? O sea, que de verdad era como, porque era impensado para la USACH en tan poco tiempo haber logrado pasar, la USACH hace poco tiempo, hace 16 años tenía 3 años de acreditación, 3 años. ¿Ya? Y llegó al tope. Y llega al tope, entonces realmente hace una gestión en ese sentido, nada que decir. O sea, yo no soy de los que dice a la acreditación es todo, en absoluto, para nada, pero esto ha sido mucho más integral. La influencia en las políticas públicas ha sido grande. Y es un parámetro objetivo, naturalmente. Ya el parámetro, así que sí, le toca difícil la Vidal en ese sentido, pero parece que su interés está más en otras cosas, así que... Veremos. Yo solo quiero agregar a lo dicho por Alberto, que también solidarizo con la decana, y que hacer el punto, por supuesto, de que las mujeres en política y estar en una posición de poder en una universidad es política, reciben más amenazas y más hostigamiento, digamos, irracional, el justo ejercicio del escrutinio y del debate, sino que amenazas y descalificaciones personales que los hombres. Así que me parece doblemente grave. Así es. Jóvenes de espíritu, que lo somos, los 3, es lo que hay. Soy joven desde todo punto de vista. No, yo en el caso mío, solo de espíritu. Y a veces hasta por ahí nomás. Ya, nos despedimos hasta el próximo lunes. Un placer, lo disfruté. Besos, Ale, abrazo, Alberto. Oye, nos vemos. Y ahora descansa, pues. Ahora que volviste de vacaciones, ahora trata de descansar. Oye, llegué agotado, pero mal. No sé si se te nota una sonrisa más intensa que mientras estás de vacaciones. No, es que Italia, objetivamente, no es lugar para los débiles. No es lugar para descansar. El descanso es, como ya dije. Además que es absurdo, porque yo estoy en el lugar, aquí vienen los italianos a descansar, vienen aquí a Valencia. Y me voy para allá, así que... Bueno, hay que ya. No hay cosas que no. Adiós, chao. Ya, chao.